Bueno, vamos a continuar donde dejamos la clase pasada. Mirá, justo ahí estábamos en esa diapositiva. Bien, ¿ahí se ve bien? Sí, profe. Okay. Bien. Bueno, para retomar más o menos donde dejamos la clase pasada. Estuvimos hablando del directivo como monitor y del directivo como... no vimos, solamente vimos el rol de monitor. Dentro de los roles informáticos vimos, el único que vimos fue el rol de monitor, donde hablamos de cómo era el tipo de información que se utilizaba, de dónde se obtenía esa información, para qué se utilizaba esa información. Básicamente lo que dijimos es que esa información servía para generar planes y poder conseguir los objetivos y los fines de la organización, ¿sí? Ahora bien, este otro rol, que también se relaciona con el otro, tiene que ver con la transmisión hacia el interior de la organización, ¿no es cierto? Y esa información, siempre hablando en el rol de directivo, digamos, se obtiene tanto del exterior como desde el interior, de subordinado a subordinado, ¿no es cierto? Es información que se vuelca hacia el interior de la organización para transmitir lo que se denominan los criterios organizacionales, ¿sí? ¿Y qué les parece que puede ser esto? ¿Qué vienen a ser los criterios? ¿Mm? Y para que nuestros empleados sepan y sean conscientes de la forma de pensar de la empresa. Perfecto, Julián, lo los dije. planes, la estrategia. Exactamente, exactamente. Es una forma de comunicar hacia la base de la organización la planificación, digamos, cómo se piensa a nivel estratégico para poder de alguna manera predecir la acción, ¿no? Por eso se dice que a través de las políticas y de la discusión de políticas y de criterios orientativos se puede anticipar a la acción. ¿Por qué? Porque provee un cierto marco o márgenes de acción. Provee, un segundo que está entrando gente. Provee un cierto margen de acción y de decisiones que van a estar acotadas justamente a esos criterios, ¿no es cierto? Y estos criterios, por supuesto, que tienen que ver con, en mayor medida, con las características de la empresa, con las características del directivo de la empresa y con su propia personalidad, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esas políticas y esos criterios de los que hablamos? Que en definitiva son planes permanentes. Y los podríamos clasificar en tres. Políticas, procedimientos y reglas, que en realidad, si lo queremos ver de alguna manera, tienen que ver con los niveles, ¿no? A qué nivel se aplica una política, a qué nivel se aplica un procedimiento y en qué nivel se aplica una regla. Tienen que ver con eso, que es un poco la clasificación de la que vos, la que mencionabas, Julián. Pero bueno, yendo a lo concreto, ¿qué es una política? ¿Qué son las políticas?
son guías para la acción, son líneas de pensamiento, ¿sí? Son líneas de pensamiento que permiten, como les decía antes, difundir hacia abajo de la organización los canales de acción y pensamiento, los canales de decisión sobre los cuales van a estar basados los planes de la organización. ¿En qué se diferencian los procedimientos? Los procedimientos son, digamos, es un nivel inferior, no tan abstracto como lo son las políticas, no tan ambiguo como son las políticas, sino que están constituidos por una serie de pasos, ordenados en forma cronológica, en forma secuencial, para conseguir un propósito, para conseguir un objetivo. Y las reglas son cursos de acción que ya no permiten flexibilidad de interpretación, ¿sí? Son mucho más específicos en lo que es la planificación. Ahora, se dice que estas tres políticas, estos criterios son planes permanentes, ¿sí? O sea que de alguna manera son transversales a la organización, son continuos en el tiempo, están siempre presentes en el cerebro de la organización para poder lograr sus objetivos. ¿Vieron alguna vez, por ejemplo, algún manual de políticas? ¿O conocen alguna política que se aplique dentro de las organizaciones donde ustedes trabajan? No digo procedimientos y reglas porque sí es más común. Pero política, por ejemplo, ¿conocen alguna política que se aplique dentro del lugar donde trabajan? Ya sea muy amplia, más acotada. Política de calidad, por ejemplo. Bien, ¿y cómo sería? ¿Cómo está expresada? ¿O cómo accediste vos a esa política, al conocimiento de esa política? Cuando ingresas te dan manuales en las que lo explican y también tenés charlas bastante seguido sobre calidad. Buenísimo, Agus. Está muy bueno porque seguramente estamos hablando seguramente de una empresa grande, supongo, ¿no? Sí, mediana, grande, más o menos. Bien, porque no es lo más normal, por lo menos en las empresas familiares, no es lo más normal contar con manuales de políticas para poder interiorizarnos en la organización. Lo que cuenta Agustina es muy interesante porque, digamos, es la forma de poder comunicar a los nuevos miembros, de poder inducir a los nuevos miembros de una organización a poder conocer a fondo la empresa, ¿sí? A poder conocer a fondo qué es lo que espera la empresa de vos como integrante de esa sociedad, ¿sí? Bien, ¿y para qué sirven esas políticas? Como decíamos antes, provee un marco para que las decisiones puedan ser congruentes con los objetivos y propósitos de la empresa. Esto es lo que decía un poco Julián. Aporta la comunicación entre los grupos y la coordinación de sus esfuerzos en líneas comunes. Tienen importancia en la predicción de la acción, en unos márgenes razonables de error, ¿sí? O sea que guían el comportamiento, guían la acción. Promueven una iniciativa de los directivos a desarrollar subpolíticas dentro de las políticas más amplias. Imagínense que las políticas son como una especie de grandes leyes o normas que van a determinar después todo lo que suceda por debajo, ¿no es cierto? O sea, justamente ese manual de políticas que nombraba recién Agustina va a ser una especie de contrato legal sobre el cual después la empresa se va a desarrollar. Incluso podríamos decir que la política abarca un poco, no estaría mal decir, digamos, que la política abarca la estrategia, ¿sí? Porque la ayuda en la consecución de los fines, y no al revés, ¿sí? También deberíamos diferenciar entre lo que es
política con estrategia y política con objetivos, ¿sí? Los objetivos se diferencian de la política por las características de ser cuantitativos, ¿sí? Son específicos, tienen cuantía en cuanto al tiempo de realización, en cuanto a la cantidad, en cuanto a lo monetario, mientras que la política, por lo menos cuando hablamos de políticas amplias o políticas directivas, son de carácter más cualitativo, ¿sí? Y guían comportamientos generales, incluyen después a las subpolíticas, a lo que serían los procedimientos. Miren ese ejemplo. Una política general. Actuar, otra cosa. La forma de redacción de una política con verbos en infinitivo y condicionantes, ¿sí? Actuar como un buen ciudadano podría ser la política. A nivel planificación, ¿qué se puede hacer para poder respetar esa política? Siguiendo el ejemplo, instalar una fábrica en un lugar con población de vulnerabilidad o de pobreza, ¿no? Donde la empresa pueda, digamos, contribuir como ciudadano, como persona, a esa comunidad. Y unas subpolíticas de menor grado, que también van en línea con esa política general, podría ser alentar a los trabajadores a interesarse por la comunidad, determinar criterios de calidad y costos aceptables, políticas de contratación y promoción de grupos minoritarios. Una política, por ejemplo, funcional. Una política funcional podría ser, por ejemplo, promover a la gente no por la antigüedad, sino por su capacidad, o no por la afiliación familiar, sino por la capacidad o el desempeño que pueda tener dentro de la organización, ¿sí? Esto suele ocurrir mucho en organizaciones familiares. Pero lo importante que me interesa que entiendan es esto de cómo las políticas generales, de una política general pueden derivar políticas inferiores, de menor grado, hasta llegar a un procedimiento o a una regla, pero que siempre va en línea con esa política general, ¿sí? Se van desatando de esas grandes políticas otras políticas inferiores que siempre contribuyen a esa misma línea de acción y de pensamiento. Por eso dice que garantizan, no son anticipatorias de la acción, porque de alguna manera comunicando y transfiriendo esas líneas de pensamiento al resto de la organización, hacia los subordinados, se garantiza una determinada forma de decidir y de actuar dentro de la organización. ¿Me explico? Bueno, ¿quién elabora las políticas? Bueno, los directivos, el directivo, el propietario, el dueño, a veces también la gerencia, pero siempre se eleva a la dirección para ser aprobada. Y en este caso, como el ejemplo que comentaban recién de las políticas orales o escritas, ¿qué les parece? Seguramente en las empresas donde también ustedes trabajan, se transmiten políticas de manera oral, aunque por ahí no de forma tan contundente, ¿no? Porque justamente la oralidad tiene esto de que
de repente al no estar sistematizado puede pasar desapercibido, pero implica una política, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las políticas orales? Pueden dar lugar a malas interpretaciones, su transmisión puede ser más difícil por las fallas mismas que hay en la comunicación, el famoso teléfono descompuesto. Algunas empresas, dice ahí en la teoría, pueden optar por este tipo de políticas por una cuestión de confidencialidad, ¿sí? Digamos, evitan escribir ciertas políticas por una cuestión de no ser copiadas o por la competencia, pero bueno, la verdad es que es un criterio o es una condición bastante débil en cuanto a mantener la política de forma oral. En la mayoría de los teóricos sugieren que es mejor la transmisión de forma escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no da lugar a confusión, se puede transmitir y comunicar de una manera mucho más concreta lo que se piensa en el nivel estratégico y en los niveles inferiores, y sobre todo para la transmisión de manera mucho más masiva, ¿sí? Es importante esto, debe cuidarse la formulación para no anular iniciativas incorrectas. Muchas veces pasa con las políticas que en pos de una política, de una cierta política, se puede caer en el riesgo de cohibir ciertas iniciativas que deberían estar contempladas por ser potables, ¿no? Por ser buenas iniciativas, pero esto no sucede siempre por el hecho de que se formulan políticas no lo suficientemente amplias que ahogan por ahí este tipo de iniciativas positivas para la organización. ¿Podrían dar un ejemplo de eso? ¿No? ¿Nadie? ¿Podrías repetir, profe? Decíamos que un ejemplo, si alguien tiene un ejemplo de un tipo de política que, dada su formulación, anule iniciativas correctas, ¿no? A veces, por eso decimos que la política es importante, que una política sea de carácter amplio en su formulación, ¿sí? Amplio y cualitativo. ¿Para qué? Para que dé lugar a las iniciativas correctas, para que no ahogue iniciativas que son positivas para la organización. Digo, ¿qué ejemplo podría ser, si se les ocurre alguno ahora, de alguna política que, en definitiva, por su escueta redacción, perjudique una iniciativa positiva? Puede ser cuando, por ejemplo, los procesos son como muy burocráticos a la hora de empezar un nuevo proyecto o una nueva idea, entonces como que desmotiva un poco tal vez a los empleados a ser creativos en ese sentido, porque saben que probablemente la idea no se termine de concretar por todo el paso a paso larguísimo que a veces está planteado para implementar un nuevo proceso, un nuevo proyecto. Sí, correcto. Sí, exactamente. En realidad, los procedimientos tienen esa característica, ¿no? De no dejar dudas sobre
la manera de hacer las cosas en una organización. Pero bueno, es un buen ejemplo porque sí es cierto que en organizaciones sobre todo de tipo gubernamental o en organizaciones muy descentralizadas, donde es necesario por ahí establecer una gran cantidad de procedimientos, normas, reglas y políticas orientativas para que la gente adquiera ese tipo de trabajo, y a veces se cae en esa excesiva burocracia que ahoga todo tipo de creatividad o de mejora, ¿no es cierto? Bueno, a mí me ha pasado en empresas no tan grandes donde la burocracia y también la forma rutinaria de hacer las cosas de una manera eran prácticamente inquebrantables, entonces ni siquiera daban lugar a la proposición de mejoras. Generalmente eso pasa cuando el liderazgo de la organización no da lugar justamente a ese tipo de cuestiones, ¿no? Depende mucho de la personalidad del líder de la organización. Pero está bien tu ejemplo. Juan Francisco, Bueno, pues veíamos... también depende los niveles, porque yo a lo mejor en el nivel operativo no necesito que a lo mejor me gustaría tenerlo así bajo un marco. A lo mejor los niveles intermedios o ahí yo a lo mejor necesitaría que mejore. ¿Puede ser? ¿O estoy equivocado? Sí, correcto. No, es así tal cual, Julián. Justamente en el nivel más bajo de la organización, digamos, en el nivel más operativo y más rutinario, los procedimientos de las reglas no dan lugar a la creatividad. Es lo que hablábamos en la clase anterior con respecto a los niveles de la información. ¿Se acuerdan las características del nivel operativo? Que era información continua, información que no da lugar a tener a la creatividad, ¿sí? El horizonte de tiempo es el corto plazo. ¿Se acuerdan de eso que vimos? Bueno, esas características tienen que ver con esto, con los procedimientos y las reglas. Eso no significa que después, por ejemplo, no sé si lo habrán visto ya en participación, es una manera de abrir el juego también a todos los involucrados, ¿no? Porque evidentemente las personas no somos robots y también está bueno permitir participación, permitir posibilidad de que las personas puedan mejorar. ¿Por qué? Porque las políticas, como dije al principio, que son planes permanentes, tienen estabilidad en el tiempo y en la vida de la empresa. Pero esto no significa que sean rígidas o que sean inflexibles. ¿Sí? Las políticas deben ser sometidas a cuestionamiento, deben ser sometidas a revisión cada cierto tiempo. Por supuesto que esto no se puede hacer todo el tiempo porque demandaría muchísimos recursos, tiempo y energía, pero no se debe tomar por sentado como una política como algo absolutamente rígido y permanente, ¿sí? Porque si no después se cae en errores como hacer cosas simplemente porque se hacen así, o porque es la política hacerlas de esa manera, entre comillas, ¿no? Valga la redundancia. Y eso es un error, porque se cae en una cuestión rutinaria, en una cuestión totalmente obsoleta de la manera de hacer las cosas, que no da ningún tipo de lugar a la mejora o a la calidad. ¿Respondo, Julián? Perfecto. Bien. Y con respecto a los niveles, esto que preguntabas, antes, no hay mucho más para aclarar porque creo que antes ya lo comenté. A nivel filosófico, a nivel despliegue de recursos, que tiene que ver con el nivel estratégico, a nivel de trabajo, digamos, para que ustedes tracen un paralelo, ¿no? Se podría trazar una línea entre estas dos clasificaciones, que son distintas, pero tienen
gran relación entre sí, ¿sí? A nivel filosófico, que tiene que ver con la moral, con los valores, ¿sí? La política principal. Como les di el ejemplo antes, ser como empresa buenos ciudadanos, por ejemplo. O contribuir, podría ser otra, contribuir a la mejora del medio ambiente. Son políticas que se expresan de manera general, que expresan valores éticos y valores morales, valores humanos también, ¿sí? Estas políticas que se plantean como políticas principales o generales, después dan lugar a políticas secundarias, a políticas funcionales. Cuando digo funcionales, tiene que ver con las áreas de la organización, ¿sí? Si yo digo que una de mis políticas es la mejora del medio ambiente, la mejora continua o el aporte continuo a la mejora del medio ambiente, bueno, una política funcional podría ser, por ejemplo, en el caso de un criadero de cerdos, hacer tratamiento del agua que se utiliza en el criadero, o hacer tratamiento de los desechos orgánicos para generar combustible, bioetanol. ¿Me explico a través de estos ejemplos más o menos por dónde va? Sí, sí, sí. Bien. Y a raíz de esas políticas funcionales, podría también formular políticas menores y procedimientos y reglas que van en línea con esas políticas. ¿Sí? Esto puede ser una pregunta de examen relacionada con la pirámide de políticas. Que siempre tienen que ver una con la otra, insisto en esto, porque a veces ponen una política principal y después en la funcional o en las menores no tienen nada que ver con la política principal. O sea, justamente lo que se busca es esa relación entre una política general o estratégica y las políticas de menor grado. Esto se los comentaba antes, que la política se debe revisar permanentemente, ¿no? A ver cómo se están cumpliendo, si las mismas pueden sufrir algún tipo de obsolescencia o la necesidad de nuevas políticas, si las hay, si las hubiere. Es preferible formular menos políticas y más amplias que mayor cantidad que luego deriven en procedimientos y acciones que generen confusión y burocracia. Y además de desconocimiento, ¿no? Porque es cierto que es muy difícil para una persona incorporar una gran cantidad de políticas, que es más probable que se incorporen con la práctica diaria que con el quehacer diario que leyendo un manual, ¿no? Entonces, por eso es importante ser concreto a la hora de la redacción de las políticas y no caer en una multiplicidad innecesaria de políticas. Cuanto menos es más, como dice la frase. Y lo que se busca es estabilidad, pero no rigidez en el tiempo. Esto es lo que les comentaba antes de la capacidad de revisión de la política, de observación. A ver si sigue vigente, si no se necesita algo nuevo. Porque el contexto cambia continuamente, las personas cambian continuamente, los objetivos de la empresa pueden cambiar y transformarse y esas políticas quedar totalmente añejas. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Hay alguna pregunta sobre políticas, sobre criterios orientativos? El ejemplo del criadero que mencionaste, una política a lo mejor debe ser producir carne porcina manteniendo, conservando el medio ambiente donde lo producimos. Sí. Ese sería el nivel estratégico. Después, exacto. Y tiene que ver, está bueno porque, ya que das el ejemplo, porque tiene que ver con
con una estructura más filosófica, ¿sí? Con los valores y las creencias de la organización, las creencias más profundas y los valores que salen de la cabeza del directivo, no de otro lugar. Lo que yo pregunto, tiene que ser algo así. Uno planea, dice, bueno, que conservar el medio, pero es casi imposible tratar, es intentar, o después uno en la práctica lo intenta o hace lo mejor posible, o tiene que ser No, bueno, a partir de una política general, después van a derivar planes y procedimientos que van a guiar hacia a ese objetivo. ¿Sí? Vos decís, bueno, contribuir a la mejora del medio ambiente en un criadero de cerdos. Bueno, eso es una idea bastante general. Todos los esfuerzos de la organización, de los subordinados y de otros niveles inferiores, tanto operativos como mandos medios, deberían estar en sintonía con esa política. Porque perfecto. Si yo después, Perfecto. dentro de esa organización, actúo, no sé, de repente, sin tener en cuenta, no sé, deforestando más de lo que necesito, o sin utilizar determinados recursos de la forma más eficaz posible, aunque más costosa, pero a lo mejor más eficaz, y por lo tanto después con mayor reputación para la empresa, me estoy saliendo de la política general. Sí, sería uno a lo mejor habla está escrito en la política y después hace todo al revés, como diciendo a lo mejor quiero cuidar el medio ambiente, después los cadáveres de los cerdos muertos los elimino, los quemo y no hago un procedimiento. Exacto. Es muy normal que ocurra esto, sobre todo cuando antes que hablamos de políticas orales y escritas, es muy normal que muchas veces las políticas orales que se transmiten casi de manera espontánea y las políticas escritas a veces están en contraposición, ¿sí? O generan por lo menos rispideces ¿por qué? Porque tiene este problema de la transmisión oral que puede dar lugar a confusión, ¿sí? O que no quede demasiado claro, pero evidentemente en ese tipo de casos hay un error de transmisión y de comunicación. Cuando, no sé si Martina o Agustina comentaban recién que hay cursos de reuniones de inducción para dar a conocer el estilo de la empresa, los valores de la empresa, los objetivos. Eso tiene que ver con conocer a fondo la idiosincrasia de la organización y saber cada uno de los integrantes hacia dónde va la misma, qué es lo que se espera de vos, ¿sí? Cuáles son las expectativas en base al negocio y al medio ambiente y a las personas. Entonces, con eso es lo que marca una política, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Este es para discutir, chicos, también, porque interesante que también puedan cuestionarlo, que puedan dar sus propias visiones sobre el tema. Bueno. Y pasamos al último tema de esta unidad, que es la comunicación o la imagen, ¿no? ¿Cómo es cuando el directivo en el rol de portavoz, o sea, cómo se muestra a sí mismo y a la organización hacia sus públicos, ¿sí? O sea, cómo proyecta esa imagen o esos valores, esto que venimos hablando, esta comunicación, bajo la forma de planes y políticas y resultados, cómo se informa, ¿sí? Fíjense que siempre termina, o el objetivo final de la información tiene que ver con esto, ¿no? Con la generación de planes y políticas. Lo venimos diciendo desde el principio de la unidad. En estos tres roles, ¿sí? La generación, la formulación de planes para alcanzar objetivos y para tomar decisiones,
Toda esta información es la información que se genera y que se utiliza es para lograr esta base, los planes y políticas. Bueno, el directivo como portavoz habla hacia el exterior habla hacia el exterior de información propia de la organización, ¿sí? O sea que muestra, como lo decía antes, una especie de proyección de lo que es la organización hacia afuera. Y habla en nombre de la organización en su condición de autoridad formal. Esto lo dice Misberg. Este tema en la teoría en la biografía es de Paul Capriotti, pero es un capítulo que lo escribe Paul Capriotti, pero en realidad en la bibliografía figura como Amat, creo que es el autor. No, Losada. Es un libro de Losada, pero el capítulo es de Paul Capriotti, por eso yo siempre lo nombro Capriotti, porque en realidad es el autor de esta parte de la teoría. Bien, entonces vamos a hablar de imagen, ¿no? Porque cuando hablamos de proyectar hacia afuera de la organización, estamos hablando de una imagen. Y fíjense, ¿cuál sería el concepto de imagen? Fíjense los conceptos de imagen. Ilusión o ficción, reproducción o imitación de una persona o cosa, del latín imago, retrato, copia o imitación. Entonces, esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué sería la imagen de una organización? Lo que la gente percibe que somos nosotros. Bien, Julián, siempre estás muy adelantado, Julián. Ya leíste todo. Bien. En parte sí. Pero entonces, ¿la imagen es la realidad o no? No necesariamente. No, para mí, A ver, ¿cómo no sería eso? si yo brindo una imagen de calidad, tengo una carnicería, de limpieza y de calidad de la carne, después hay mosca, no va a ser igual que la realidad. Entonces la gente, para mí, debe producir un cortocircuito y para mí debería ser la imagen igual que la realidad. Bien, buen punto. Eso sería, o es lo que llamamos coherencia entre lo que es y lo que se muestra, ¿no es cierto? Lo que se desea mostrar. A ver, otra opinión o otro comentario. Yo creo que hay una parte de la imagen que sí la empresa tiene poder de decisión sobre eso, que es lo que deja mostrar o lo que desde su parte comunica hacia la afuera, pero hay otra parte de la imagen de la que no puede escapar, que es la reputación y la reseña o los comentarios que va generando de sus clientes, de sus proveedores y de su entorno, de lo cual, si no es consistente con lo que muestra, al fin y al cabo esa imagen que quiere crear la empresa se termina cayendo. Bien, O sea, es importante esa consistencia para, si la empresa pretende, como decían antes, mostrar una imagen de que es limpia o lo que sea, si después van 10 clientes en un día y ven que está todo sucio, por más de que tenga un eslogan que diga lo más limpio de la ciudad, en 2 segundos se le cae porque lo escrachan en las redes sociales y se le cae abajo toda la imagen. Claro, perfecto. Y acá está bueno que hablemos de redes sociales, ¿no? Porque hoy en día, por lo menos para muchas empresas, es la pantalla o la cara visible de su imagen o de sus constructos de imagen que quieren mostrar hacia el exterior. Y lo que decía Martín está bueno y lo vamos a enganchar con este tema, ¿no? Con la imagen como concepto de emisión. Hay dos concepciones en realidad que muestra este autor en cuanto a la imagen. Una es la del concepto de emisión, que es un poco el que nombraba Martina, que tiene que ver con esta imagen deseada, ¿no? Con esta construcción voluntaria de las características para poder
mostrar a los públicos, ¿no? A sus públicos. Cuando digo públicos en general, lo digo en plural porque Capriotti habla de un mapa de públicos, ¿no? No habla de un solo público, sino que habla de muchos públicos distintos que pueden estar tanto adentro como fuera de la organización, ¿sí? De hecho, es tan importante la construcción de la imagen para afuera, en términos comerciales, en términos de marketing y en términos de producto, como también hacia adentro de la organización en términos de valores y de creencias, ¿no? Entonces, como concepto de misión, conjunto de características o atributos que la organización quiere que sus públicos conozcan de ella. Fíjense, ¿no? O sea que el foco de la imagen se supone que está en poder de la organización crear, de alguna manera, una imagen para sus públicos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver que esto no es del todo o 100% así, porque hasta qué punto una empresa, como decían antes ustedes, puede crear a gusto y piacere cierto tipo de imagen cuando en realidad hay una retórica, ¿cierto? Hay un feedback de esos públicos que van a convalidar o no esa información que está creando voluntariamente la empresa, ¿sí? De la cual son receptores. ¿Se entiende? Es la comunicación deseada y diseñada por la compañía, fíjense. Acá queda bien claro. ¿Sí? Y en contraposición, o la otra concepción del concepto de imagen es el concepto de recepción. Y esto es inverso, es qué es lo que perciben los públicos, qué es lo que interpretan de esos mensajes que envía la organización. Es decir, por más que la empresa voluntariamente diseñe un tipo de personalidad, intente transmitir ciertos valores, después, del otro lado, va a haber una recepción que tiene que ver con una mirada más evaluadora, ¿sí? Y no es pasiva tampoco. No porque a mí me muestren que el agua esta, no me acuerdo ahora, por cada botellita, yo voy a entender que por cada botellita que tome se siembra un árbol, ¿sí? Depende de mi percepción, depende de quién está del otro lado, cómo interpreta ese tipo de comunicación, si es creíble o no. Si la empresa además no se excede en estrategias solamente mediáticas, pero con acciones cotidianas que son poco concretas a la hora de tener esa coherencia entre acción y comunicación. Es lo que decía un poco Julián antes, ¿sí? Esa brecha entre lo que se comunica y lo que se es realmente, después genera esas distorsiones en la interpretación por parte de los públicos. ¿Estamos? Entonces, es la percepción de la organización, es la imagen en la mente de los públicos según su interpretación de la información. Por lo tanto, los aspectos, lo que dice es que los aspectos menos controlables y manipulables directamente por la organización, ¿sí? O sea, no es la organización ya en esta concepción la que puede manejar a su antojo qué es lo que le va a hacer creer a la gente, ¿no? Sino que el sujeto receptor es un sujeto creador y no es pasivo. Y es evaluador, ¿sí? Es evaluador y actúa en consecuencia de esas evaluaciones. ¿Qué significa esto? Que a medida que la información que emiten las empresas genera ciertas expectativas, del otro lado, los sujetos evalúan esas informaciones y actúan en consecuencia. Pueden ser premiando o castigando a la organización. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces, Sí. un poco lo que decíamos antes. La imagen como una manipulación de la realidad, ¿sí? Es la apariencia de un objeto o hecho como elemento ficticio.
Y fíjense, bueno, el gatito y el león no tienen nada que ver con el contexto político actual, ¿eh? No lo vayan a malinterpretar. Fíjense un poco la idea de ese reflejo inverosímil del gatito. Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que se ve del otro lado en realidad? ¿Qué es lo que se proyecta por un lado y qué es lo que se ve? Bien, por ejemplo, Marston dice, lo que las personas creen como real es lo que en realidad la interpretación de los hechos y objetos. Por lo tanto, la imagen es la empresa. O sea que según Marston, la imagen es la realidad. ¿Sí? Si yo en mis redes sociales pongo que en una foto, estoy hablando a nivel personal, pero podría hablarlo a nivel empresa, ¿no? Donde rescato gatitos o rescato perros, va a hablar mucho, va a decir un montón de cosas de mí, sobre mi persona, ¿sí? Sobre los valores de la empresa, sobre los atributos y las características de personalidad de una empresa, ¿sí? Y del otro lado eso es real, porque si yo en realidad no veo otra cosa más que eso, salvo que constate a través de algún otro punto de contacto con la organización, para mí lo real es que la empresa rescata gatitos. ¿Se entiende esto? La imagen es completamente subjetiva. Solo importa la percepción del individuo, la creencia. Está un poco en línea con lo que dice Marston arriba también. Y esto va en línea también con lo que dice este filósofo Nietzsche, que dice, no existen los hechos, solamente interpretaciones. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. ¿Cuál es el concepto de imagen corporativa? Imagen corporativa. Es la estructura o el esquema mental que tienen los públicos sobre una compañía. ¿Sí? Está integrada por el conjunto de atributos para identificarla y diferenciarla de las demás. O sea, es la imagen que tienen los públicos sobre la compañía. Y es sobre la base por la cual la identifican y la diferencian de la demás. ¿Qué características? ¿De qué habla esto de la identificación y la diferenciación? Sería algo así como el posicionamiento. El posicionamiento. ¿Sí? ¿Qué Puede- posición ocupa? Puede ser las ventajas competitivas también que tenga Las ventajas competitivas, exactamente. El posicionamiento que se logra muchas veces a través de ventajas competitivas. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con identidad visual también de la marca. Bien. En ese aspecto, Martina, eso es lo que se llama, o lo que acá el autor llama comunicación simbólica. Ah, bien. Oh, perdón, me confundí, ¿eh? No, perdón, la imagen como ícono, perdón. La imagen como ícono tiene que ver con esto, con el soporte material de esa imagen, que tiene que ver con la tipografía, con los colores, con el logotipo, con la marca en sí misma. Acá de lo que hablamos es de la imagen, que es digamos, la imagen corporativa incluye o abarca esto que decíamos recién, a la imagen como icono, ¿sí? Es más abarcativo, porque en realidad es más conceptual, tiene que ver con esto, con los rasgos, con las características, con los valores que tiene esa empresa, ya no como solamente como su sujeto económico o de intercambio comercial, sino como sujeto social, como un sujeto más, como una persona más integrante de una comunidad o de una sociedad.
¿sí? Va más allá de la comunicación comercial respecto a el precio, la calidad o las características de un producto o de un servicio, sino que tiene que ver con la empresa en sí misma. Y muchas veces la manera que tienen las empresas de comunicar esta imagen es a través de personas, o sea, personifican en ciertos personajes reales o ficticios los valores que quieren transmitir hacia su público, ¿sí? Me viene a la cabeza ahora la publicidad de Sport 78 de Miguel Granados, ¿no? Un poco ese giro de marca netamente deportiva a una marca un poco más chill, más copada, no sé cómo sería la palabra, más cool, digamos, ¿no? Con un poco más de onda, no solamente orientado a los que hacen estrictamente deporte, ¿sí? Esto es lo que te decía recién, lo que les decía recién, concepciones de la imagen corporativa. La imagen ficción, que es esta creación voluntaria, este diseño de la imagen que hacen las empresas, y la imagen ícono, ¿sí? Es el soporte de comunicación visual, el símbolo, el logotipo, la tipografía corporativa, los colores. Mientras que la imagen actitud tiene que ver con la concepción de la recepción, o sea, esta evaluación de la organización por parte de los públicos y actuar en consecuencia con dicha evaluación. Esto en las redes se ve muy claramente y es cierto que hoy en día las marcas están muy expuestas en las redes sociales a todo tipo de feedback continuo, ¿no? Ya sea bueno o malo por parte de los públicos. Y si hay algo que les molesta, se hace saber casi inmediatamente, ¿no? Si no coincide de pronto la publicidad con lo que la empresa percibe, con lo que los consumidores o los usuarios realmente perciben de esa organización, lo hacen saber de forma inmediata. Bueno, eso algunas empresas lo saben utilizar muy bien y otras no tanto. Bueno, ¿cuál es la imagen, la importancia? Así no lo ven, lo corrí. ¿Cuáles son los factores de importancia de tener una imagen corporativa fuerte? Que es un activo intangible importantísimo de la organización. ¿Cuáles serían los beneficios? Permite que los clientes elijan la empresa por sobre los competidores. Uh-huh. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Cuando una empresa que tiene una imagen fuerte y vende un producto, ¿de qué manera lo puede vender? ¿Qué ventaja tiene? O un servicio. Si tiene por ahí una buena imagen de marca, va a tener un esfuerzo. Hola. Perdón, se cortó y no llegué a escuchar el final, Mauro. Que si una empresa tiene una imagen de marca fuerte, tal vez el esfuerzo de venta va a ser menor porque ya ocupa un lugar preponderante en la decisión de compra, así que no va a tener tanto esfuerzo de venta. Perfecto.
O sea que se disminuye un poco el factor situacional y por otro lado la influencia de los intermediarios, ¿no es cierto? O sea, en este caso, por ejemplo, el fabricante o el proveedor del servicio no depende tanto de dónde se venda ni cómo se venda, sino que ya tiene esa fortaleza intrínseca en la propia imagen de su producto, de su servicio, de su marca, para que se venda prácticamente sola, ¿no es cierto? Sí, fomenta Todos los credibilidad y vendedores son confianza. buenos cuando venden, perdón Martina, todos los vendedores son buenos, decía, cuando venden un producto que se vende solo, ¿viste? Sí, Martina, ¿qué decías? No, decía que fomenta la credibilidad y la confianza. Eh, Cuando un cliente va a elegir quiere comprar un producto nuevo, normalmente si viene una marca que ya conoce, No. es probable que no falle, entonces va y compra esa, ¿no? Sobre todo en las compras que son más rápidas y que no requieren tanto análisis. Bien, ¿cómo se llama eso? Fidelidad. Fidelidad en la compra, de volver a elegir una y otra vez el mismo producto porque ya sabes que está garantizado, que es el producto bueno. Disminuye por otro lado el factor situacional, ¿sí? Ante una coyuntura de crisis, ante una coyuntura de aparición de un competidor, disminuye las posibilidades de que esos factores externos afecten a una caída de las ventas, a una caída del precio, ¿sí? Una imagen fuerte permite mantener o pasar esos baches situacionales o coyunturales. Y otra cosa, Trae inversiones y atraer accede a inversiones. financiamiento. Bien, perfecto. Atrae Conseguir, también talento, tipo recursos humanos, alguien. bien, conseguir mejores trabajadores, atraer talento. Muchas veces oímos escuchar de eh, eh, personas que quieren trabajar en cierto tipo de empresa y uno se pregunta ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? No, más allá de que puede ser más atractivo los sueldos, pero fíjense cómo a veces se construye una imagen para los trabajadores, estamos hablando no en la venta del producto, sino para el capital humano de esa organización, que hace que esas personas elijan la organización para querer trabajar. Y también la elijan para quedarse, ¿no es cierto? No solamente para atraer mejores trabajadores, sino para que los que están no se vayan. ¿Por qué? Porque ofrecen ciertas características diferenciadoras que en otros lugares no las consiguen. Por ejemplo, una de las cosas que se viene implementando mucho es esto de la conciliación entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Este concepto de la conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Obviamente que es un concepto amplio, pero tiene que ver con esto, con cómo compatibilizar la vida personal sin que el trabajo se transforme en una tortura o en una desdicha para los miembros de la organización. ¿Sí? Sí, O yo sea, pienso que hace varios años ya que se está promocionando mucho el tema del clima laboral también. Es como la el clima bandera de laboral. las empresas para atraer a los mejores talentos. Tal cual. De hecho, se hacen estudios de clima laboral dentro de muchas empresas, ¿no? Sobre todo empresas medianas y grandes. A ver cómo se siente la gente, cómo percibe, cómo son los grupos de trabajo, cómo son los liderazgos, ¿sí? Cuáles son las motivaciones o qué esperan, qué expectativas tienen las personas respecto a su trabajo, respecto a su calidad de vida, los tiempos que se manejan en la organización. Muchas veces me fui con esto, pero me parece también, es un punto creo que es muy importante, esto de compatibilizar la vida personal, ¿no? Porque la verdad que hoy en día
la queja que uno puede escuchar en la gran mayoría de las personas es que no tiene tiempo porque están 9 horas o 10 horas trabajando dentro de una oficina. Entonces, que las empresas no vean esto y que no se trabaje más que por horarios, por objetivos o permitiendo esa flexibilidad que demanda la vida de cualquier individuo, tarde o temprano van a pérdida. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Algún comentario más? ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, bien. ¿Cómo planificamos la imagen corporativa? Perdón. Acá hay una distinción que en realidad... ¿por qué? Porque en realidad dice, el autor dice que lo ideal es decir no la planificación estratégica de la imagen corporativa, sino de la identidad. Y acá hacemos una salvedad en la diferenciación de este concepto. La identidad sería el conjunto de atributos, de valores, de creencias con las que la empresa se auto-identifica y autodiferencia de las demás. ¿Sí? Alguien dijo el año pasado, o el año pasado dijo que se autopercibe. Bueno, también es válido decir que se autopercibe. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferenciación? Es la elección que hace la empresa de sus propios valores para mostrarse, que no es lo mismo que la imagen. La imagen es lo que después proyecta hacia afuera. ¿Sí? Pero la identidad y lo que ven los otros, la imagen, sobre todo, que es lo que hablamos del concepto de recepción, lo que ven los públicos. Pero la identidad tiene que ver con aquellos valores que considera propios, ¿sí? Con los que se autoidentifica y se autodiferencia de las demás empresas, de las demás organizaciones. Bueno, ¿cómo es la planificación de la imagen corporativa o de la identidad corporativa? Primero que nada, el análisis del perfil de identidad. Esto significa pensar que la empresa se pregunte ¿qué es lo que soy ahora? ¿O quién soy? ¿O qué soy? ¿Sí? Es un análisis interno y externo. Interno en cuanto a la filosofía, la misión, la visión, los valores que se están llevando adelante. ¿Cómo hago los negocios? ¿Cuál es la perspectiva de futuro en cuanto a la visión? ¿Qué es y qué hace la compañía? Y ahí establecer cuál es la cultura, ¿no? ¿Cuál es la cultura? Pero es para que entiendan el proceso. Y en cuanto al análisis externo, ¿qué es lo que tengo que ver? Si estoy estudiando, si estoy analizando qué soy, o hacia dónde vamos, cómo hacemos los negocios, ¿cuál sería el análisis externo que tengo que hacer? Primero miro hacia adentro y después si miro hacia afuera, ¿qué es lo que qué tendría que analizar? Las costumbres de la sociedad puede ser una de las cosas a analizar. Y sobre todo con respecto a la conducta que tienen con la organización, ¿no es cierto? O sea, esas costumbres, ¿cómo las están volcando o cómo cómo los públicos ven a la organización? ¿Sí? Tal vez Según ese... puede ser su rol en el entorno vinculado, por ejemplo, con la responsabilidad social empresarial. Más allá de lo que entrega como producto o servicio, el cómo se vincula con ese entorno desde su identidad. Exactamente, Yasmín.
De hecho, de lo que vos hablás, es este ítem, bueno, como era, de la parte de valores institucionales, ¿sí? ¿Qué son los valores institucionales? Son principios, o sea, los valores son principios generalmente aceptados por una comunidad, tienen que ver con virtudes, ¿sí? Y cuando hablamos de valores institucionales, hablamos de esto, de la responsabilidad social, la ética, de cómo se comporta una empresa, no en su instancia económica meramente, sino desde una perspectiva como si fuera una persona, ¿sí? Como si fuera un miembro más de esa sociedad. Bien, después de analizar y ver qué es lo que somos, como organización y cómo me ven desde afuera, o sea, el análisis interno y externo, tengo que definir qué es lo que quiero ser o qué es lo que quiero mostrar, ¿sí? Y ahí empiezo a definir los rasgos de mi personalidad, los valores institucionales y los atributos competitivos. Los rasgos de personalidad tienen que ver con esto, con las características personales. O sea, podemos hablar de una empresa joven, de una empresa alegre, creativa, seria, transparente, ¿sí? Son rasgos que definen a la identidad de esa organización. ¿Y cuáles son los rasgos que yo voy a definir para poder transmitir a los públicos, a mis públicos? Por otro lado, los valores institucionales, que es lo que decíamos antes, que tiene que ver con la moral, con la ética, con la responsabilidad, con el medio ambiente. Y los atributos competitivos que tienen que ver, esta vez sí, con la parte más comercial, es decir, con qué es lo que estoy vendiendo, cuál es la ventaja o lo que me diferencia en lo que yo vendo, en el producto que se vende o en el servicio que se vende, ¿sí? El precio, la calidad, la durabilidad, la atención al cliente, el servicio de postventa, ¿sí? Entonces acá defino qué es lo que quiero ser, qué es lo que quiero mostrar. Y por último, la comunicación, y no menor, la comunicación. Lo que no se comunica no existe, ¿sí? O sea, no se trata solamente de hacer las cosas bien o de definir un perfil de identidad, de crear un perfil, una imagen corporativa con ciertos atributos, ¿verdad? Si no se comunica. Si no se comunica es como no hacer nada, ¿sí? Y acá se produce lo que nombraba Julián en un principio, la brecha, esta brecha o esta incoherencia que puede pasar entre la acción cotidiana y la comunicación. En realidad entre la comunicación, porque lo que dice el autor es acá que todo comunica en una organización, ¿sí? Tanto la comunicación, lo que él llama la comunicación simbólica, que es esta comunicación diseñada, y la comunicación conductual, que tiene que ver con la labor diaria de la organización y que comunica a través de los puntos de contacto que tiene la organización con sus clientes, con sus empleados, con proveedores. ¿Sí? Bien, ahí lo que les decía. Si no se comunica, no existe. Toda actividad cotidiana comunica desde el comportamiento de los miembros de una empresa hasta sus productos y servicios. Entonces acá diferenciamos entre dos tipos de comunicación, que es lo que les comentaba antes. La acción comunicativa, que es lo que la empresa dice que hace, ¿sí? O sea, la empresa habla de sí misma, de sus valores, de su... y es esa información elaborada de forma consciente para transmitir la identidad hacia afuera, hacia el público, ¿sí? Y por otro lado, la conducta corporativa, que es lo que la empresa hace realmente. Esta brecha de que lo que la empresa hace y lo que dice que hace puede generar grandes controversias o falta de coherencia entre lo que se espera de una organización.
¿sí? Pero también es una forma de comunicar. Lo que los empleados dicen de una empresa en la que trabajan es parte de la acción comunicativa o de la conducta comparativa, más bien. ¿Sí? O los puntos de contacto que puede tener un vendedor con un cliente, o en un servicio postventa, o en una consulta que se puede hacer a través de redes. Eso es un punto de contacto que ya está comunicando en la organización, que ya está comunicando y condicionando una forma de actuar por parte de ese cliente o por parte de ese público. ¿Sí? Hoy en día, y yo también me acostumbré a hacerlo, la primera que hace la gente es ir a las redes sociales. Van a Instagram a ver si tiene una historia, algo activo. Es increíble, pero funciona así. ¿Qué piensan de eso? Parece que si no tuviera una historia subida en las últimas 24 horas, no sé, ya dudan los chicos. Estoy hablando de gente de 20 años, ¿no? Pero es así. ¿Qué piensan de eso? Bueno, fíjense estas imágenes, las saqué de LinkedIn. Vamos para dar algunos ejemplos nomás. Cómo de alguna manera la empresa le pone su propia voz a las personas. Es una forma de personificar los valores que quiere destacar la organización. Yo no sé si estas son empleadas, integrantes, quise decir, reales o no de la organización, o si son actores o actrices, pero lo que quiero decir es, fíjense cómo de alguna manera le ponen voz a la propia voz de la organización a estas personas, ¿no? Obviamente con elogio, no van a hablar mal de Cargill. Lo que más destaco de Cargill es que me den una oportunidad para tener mi propia voz y opinión. Fíjense, habla de la participación. En Cargill la diversidad se vive y se comparte todos los días a través de sus colaboradores, de la integración. Fíjense otro ejemplo y que tiene que ver con otro tipo de valores, con esto de la integración con la vida individual. Grupo Electrolux. Para mí la licencia de paternidad forma parte de un verdadero lugar cálido y amoroso con un rol activo. Sebastián Pérez. Fíjense, son acciones de responsabilidad social, si se quiere, o beneficios, también se podrían considerar meros beneficios para cuando colaboradores de esa empresa, dándole un permiso, una licencia de paternidad, que no es lo más común, ¿no? Siempre es lo que más, o por lo menos lo que establece la ley, es una licencia de maternidad. Acá otro caso, bueno, es un poco viejo porque fue desde la pandemia, digamos, Mercado Libre como realzando el papel de la mujer en ciertos cargos, en depósito, trabajando a deshora. Lo mismo esta empresa que es local, Veneta Soluciones, también un grupo de mujeres. Me quedó viejo el ejemplo porque están todos con barbijo. Otro ejemplo, TCA Bursátil. Fíjense cómo en historias de Instagram, saco de las redes a propósito, para que vean, porque creo que hoy, sinceramente, la herramienta más potente de comunicación está a través de redes sociales. Acá, fíjense cómo muestran el core de su negocio, digamos, ¿no? Los objetivos. Desarrollamos soluciones de inversión, eficiencia, el manejo de los recursos en el mercado de capital. Se están definiendo, fíjense cómo están comunicando lo que ellos definen como sus propósitos, como sus objetivos y qué es lo que quieren para con sus clientes.
Trabajamos en conjunto con los clientes, brindando y asesorando brindando asesoramiento personalizado y pensando estrategias versátiles a medida, haciendo frente a las situaciones del mercado, bla, 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 bla. ¿Vamos? Este es un ejemplo que lo encontré por ahí por internet. Para esto pago internet, como dirían los memes. Es un ejemplo de una pizzería de México que en un intento de responsabilidad social le quitan una porción a la pizza, la reemplazan por un snack y esa porción de pizza se distribuye luego entre personas en situación de calle. Tenía un montón de críticas, obviamente, porque por empezar que la mayor cantidad de críticas les decían un pedazo de pizza no va a solucionar el hambre, ni tampoco reúne con las cualidades nutricionales que necesita una persona que está en situación de calle, bla, bla, bla. Bueno, habían un montón de pros y contras, obviamente, ¿no? Como todo. Pero bueno, me pareció muy creativa la iniciativa. No sé qué opinan ustedes. Pero bueno, fíjense cómo hasta con iniciativas que tienen buena intención, las empresas tienen que tener cuidado. Acá estamos hablando concretamente de dos iniciativas, una de marketing y de responsabilidad social. ¿Sí? Cómo ellos están queriendo mostrar ciertos valores a través de este tipo de propuestas, de iniciativas. ¿Qué les parece? Si conocen otro. Bueno, están cansados. Están mirando a Milei ya habló Milei, el presidente. Yo siento que siempre va a haber alguna parte de la sociedad que critique la forma de comunicar una identidad, una imagen corporativa. O sea, no vas a conformar siempre a todo el público. Tal cual, tal cual, tal cual. Y eso pasa Sí, en yo todo, también me pienso parece. lo mismo. Hubo una campaña de marketing. Es muy difícil conformar el 100% de nuestro consumidor. Mauro. No, que hubo una campaña de marketing de Nueva York para tratar de sacarle el lado feo, digamos, a la policía. Entonces lo que trataban de hacer es que la gente comparta fotos de su día a día tratando con la policía, y le salió al revés y empezaron a subir fotos cuando la policía los agarraba a garrotazos y demás. Que hubo un par de casos que después, bueno, fueron muy conocidos y terminaron con manifestaciones sociales y demás. Bien. Esto hace unos 10 años, cuando había como estaba Rudolph Giuliani. Fue muy interesante. La cuestión es que le salió totalmente al revés y terminó hasta incluso con manifestaciones sociales. Buenísimo, buenísimo el ejemplo. Y me gusta ese ejemplo porque lo interesante es que todo lo que estamos hablando no solo aplica a organizaciones, ¿no? a empresas comerciales, sino que se utiliza mucho esto en la política, en las instituciones, ¿sí? De hecho, bueno, en Argentina tenemos material para escribir varios libros. Ejemplos que no, digamos, ¿no? Comunicación de marketing que también, al estilo de lo que contaba Mauro. Fíjense, no son tan viejas estas publicidades, creo que no tienen más de 10 años, menos de 10 años. Esta de Carrefour que dice un poco estigmatizando a ciertos perfiles, ¿no? Con C de coqueta, con C de constructor, con C de cocinera, ¿no? Como, digamos, no me sale la palabra, bueno, no me sale la palabra que quiero decir, pero de alguna manera estigmatizando el rol de género de estos chicos y chicas dentro de ciertos oficios o profesiones. Lo mismo esta chica negra que se saca que con la crema se saca la remera y se vuelve blanca. Bueno, en fin,
ejemplos de publicidades que no han sido exitosas claramente. Bueno, y hasta acá llegamos, chicos y chicas. Seguimos, vamos a seguir recién en junio con la unidad 7 conmigo, que es empresas familiares, innovación. Así que nos vamos a ver recién a principios de junio.